Pueden comenzar a comentar y a participar. Pueden comenzar a comentar y a participar. Bueno. Bueno, comiencen a reportarse. Vamos a comenzar el programa del día de hoy. Teníamos varios días por motivos de salud de no comunicarnos, pero creo que hay que hacer un esfuerzo. Así es que vamos a comenzar este video del día de hoy. Vamos a esperar que se comiencen a conectar. Bueno, ya comenzaron a llegar. Ya comienzan a llegar, ya se comienzan a reportar. Va a estar interesante porque le va a arder la chonela a algunos lo que vamos a decir. Pero la verdad, yo no me decepciono porque mi responsabilidad es aportar a la lucha desde mis posibilidades y desde mi planteamiento. Así es que yo considero no haber fallado. Y en ese sentido, pues, vamos a tocar el tema del día de hoy. Para algunos será raro, ¿verdad? El título. Le puso mentiras de la oposición, entre comillas, oposición, ¿verdad? Y verdades, entre comillas, del danielismo. Por la experiencia que nosotros tenemos, o que yo tengo, muchos me critican que todavía no me he quitado esa costumbre de hablar en plural. Eso lo aprendí en el sandinismo de antes, ¿verdad? No en el danielismo de hoy, de que no tenía por qué hablar en nombre propio por una cuestión de modestia, de humildad. Bueno, una gran manipulación, ¿verdad? Porque ahora estos hablan todo en función de Daniel, en función de la Chayo y en función de la camarilla de delincuentes que en realidad es el verdadero poder. Aquí hay un montón de gente tratando siempre de hacer ver el poder de Rosario y desvían la atención del verdadero poder. Esa es la verdad. De cara a la gente de la majada, puede hacer que engañen a algunos cuantos tontos con el patín del poder. Que el poder es de la Rosario, que se prepara la dinastía, las reformas que ponen ahora a un copresidente y a una copresidente. Eso es tratando de engañar a la gente de que en realidad la Rosario tiene un gran poder. No, el verdadero poder lo tiene Daniel Ortega y una camarilla de delincuentes que a veces ni siquiera parecen cargos dentro del mismo Estado. Esa es la verdad. Es decir, ¿dónde radica el verdadero poder de Daniel Ortega? Bueno, en las Fuerzas Armadas. Esas no las controla Rosario. En los paramilitares, en la policía, en los organismos de seguridad, en los organismos de inteligencia. Pero fundamentalmente radica en la capacidad económica para comprar conciencias y para aliarse con los otros sectores poderosos
que son el capital clásico. Es decir, el gran capital clásico, los Gurdianes, los Ortices, los Pelas, los Zamora, Chamorro. Algunos de los chamorros pues no son tan ricos, pero viven de la historia y de cierto prestigio que le da la historia ante el mundo del capital, porque si vos ves, hay lacayos chamorros, hay argüellos chamorros, pelas chamorro, pero ustedes ven en el grupo Pela, supuestamente el capital más grande de Nicaragua, lo que menos se dice es que son pelas chamorros, son pelas. Pero la capacidad de poder se la da la alianza que tiene con el capital del danielismo, que es el capital posiblemente más grande de Centroamérica, donde tiene más de una década de estar produciendo dinero con los 6.000 millones de la ayuda venezolana, con más de 300 empresas que fueron creadas a partir del robo de la piñata. Entonces, ese es el verdadero poder. Y a veces ni siquiera aparece Daniel Ortega ahí. Aparece Lenín Serna y sus lugartenientes que manejan capitales millonarios, que son los contactos con estos grandes capitalistas. Aparece Bayardo Arce, que por mucho tiempo ha sido el intermediario del danielismo con el gran capital privado, que no tiene color político. Los Pelas, un día les voy a enseñar historias de los Pelas haciendo business y reuniones. O sea, el padrote de los Pelas, o sea, el papa de estos Pelas. En reuniones con Somoza, con el con el cardenal Obando y Bravo, en reuniones secretas allá por Carazo, en fincas, donde decidían los destinos de Nicaragua los Pelas con Somoza. Ahora lo deciden aliados con el danielismo. Es decir, el billete no tiene ni color político ni color ideológico. Tiene únicamente el signo de la ganancia. Y ese es el verdadero poder en Nicaragua. El poder, el ejército, lógico, son las cañas huecas. La policía, lógico, es la represión inmediata social. Los paramilitares, lógicamente, sirven para hacer lo que se llama profilaxis en la población para mantenerla en el terror. Pero cada uno de ellos participa en el capital económico, el ejército con sus grandes negocios, la policía menos, pues, pero participa en el poder en tanto represión. Pero ese es el verdadero poder. Es que la chayo, ese es champú. Cualquier mierda es la chayo. Bueno, discúlpenme. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Viva Nicaragua pronto libre. Patria libre para vivir. Les saludo a todos y bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo del lugar, país o continente desde donde nos estén mirando. Y pareciera mentira, tenemos seguidores en los 5 continentes. Así como lo oyen. O sea, alcanzamos más de 600,000 personas cada 28 días. El panel profesional o de profesionales de Facebook te lo indica. Y esto le molesta a muchos. Había un idiota que me dice que yo tengo como 30,000 o 50,000 o 80,000 seguidores. Espérate, pero ¿cuántos te miran? ¿Cuántas visitas te reportan? ¿Hasta dónde está tu alcance? Hay mujeres de esas que andan empelotadas,
que salen con 100,000 seguidores. Porque viene alguien, le dio seguir, porque la miró desnuda, porque es un viejo pendejo, porque es un viejo depravado, bueno. Pero cuando vos revisás, dice 20 reproducciones, 200 de alcance, y de repente vos mirás tu video, que en vivo te están viendo 2,000 personas, pero no aparecen ahí. No aparecen porque al chino que está dirigido su programa fundamentalmente a debilitar la estructura del danielismo, haciendo conciencia en los sectores honestos, porque existen, que todavía siguen a Daniel Ortega, en los sectores honestos del sandinismo, que es la gran mayoría y que ya no apoya a Daniel Ortega. Y te das cuenta que te vieron 2,000 en vivo. ¿Por qué? Porque el chino solo tiene cerca de 7,000 seguidores. Porque nadie quiere aparecer como amigo del chino. Mucho menos los sandinistas, que en su gran mayoría están en Nicaragua y abandonaron el danielismo. Y los sandinistas que por conveniencia o por miedo todavía están dentro del danielismo. Entonces les da miedo aparecer de que son mis seguidores. Pero si ustedes supieran la gran cantidad de que se comunica conmigo por otras vías, hay muchas vías, Telegram, hay Signal, hay otras plataformas que te permiten comunicarte con la gente sin que te pueda detectar el SOM3, uno de los sistemas rusos que tienen para detectar llamadas, conexiones, redes sociales, porque esos son los sistemas que utilizan en Nicaragua, que les ha prestado la tecnología de la inteligencia rusa y para controlar quién se relacione con uno. Entonces la gente tiene miedo y utiliza... bienvenido Lester Hurtado, un abrazo desde España, Lester. José Francisco, bienvenido. Saúl, tenía mucho tiempo de no saber de Saúl de Enoch. Bueno, también tengo días. A este muchacho yo no sé quién es, Jairo Cruz, pero mucho lo miro por ahí. No, un día le quise hacer contacto y bueno, y si a lo mejor está en Nicaragua tiene miedo, pues tiene toda la razón de tener miedo. Marlin García, Enrique Carrión, ¿qué pasó, mi hermano? Un abrazo. Y voy a hablar de eso, acerca del miedo. Denme un toquecito porque... Ay. Andábamos buscando el agua, hombre, que la necesitamos. Y aquí es como costumbre, ¿verdad? Que tenés que beber agua embotellada, como decimos nosotros. Bueno, entonces, y voy a comenzar por ahí. Voy a comenzar por ahí porque les voy a explicar algo que interesante. Melvin Alfonso, un abrazo, hermano, bienvenido. Está llegando la gente, hombre, está llegando la gente. Entonces les explicaba, la gente quiere ver, y lógicamente que los más interesados serían oye, primo, ¿cómo está? Un abrazo. Sabe a quién me refiero, ¿verdad? Este está en Nicaragua. Quiere ver los miles de gente, pero yo de vez en cuando es conveniente, publico ahí que 500,000, que 600 y pico de mil, alcancé en las últimas 2, 3, 4 semanas, y a mí me salen casi 7,000 seguidores. Pero es que la gente, el peor color que se puede dar a alguien en Nicaragua es que aparezca como seguidor mío o como amigo mío en las estructuras, y como para poder llegar hacia donde pretendo llegar, que es Nicaragua fundamentalmente, tengo que tener un perfil público. Entonces esta cuenta es pública.
Lógicamente tiene algunas restricciones, X, porque muchos te boicotean. Pero, ¿qué quiere decir? Que todo mundo puede ver mi video. No todo mundo puede comentar. Pero el hecho de que sea público y que solo puedan aparecer los que tienen contacto conmigo ahí, eso permite que la gran mayoría de la gente que me ve se mantenga en incógnito. Y por eso vos te das cuenta de repente de que a la hora que terminaste el video, te vas al panel y te das cuenta que solo aparecían 30, 40 ahí. Pero cuando te vas al panel de profesionales, te das cuenta que te estaban viendo 2.500, 3.000, 1.800. Precisamente por eso, porque la gran mayoría trata de no aparecer como amigo mío, ni como seguidor mío, por el temor a la represión, porque se tiene que cuidar. A mí me ha dado una gran alegría. Les voy a explicar algo rapidito. Durante 15 años, en mi pueblo yo hice una actividad donde le dábamos juguetes a los niños. Comencé con 320 niños, después 600, y al tercer año eran 1.000, 1.000 y pico, y para el 10º aniversario fueron más de 3.000. Llené más de 2 cuadras de gente, ahí están los videos. Y la última que hice fue en el 2021, creo que sí. Llegaron como unos 1.500, 1.600 niños. Yo ya andaba en silla de ruedas, ya andaba hecho mierda desde antes del 2018 hasta el 2021, que estaba mal, pues. Y en el 2022 caí preso. Y esa actividad de los niños, les dábamos juguetes, les dábamos premios a los mejores bachilleres, a los mejores alumnos de primaria, a las madres más sacrificadas. Aparte de eso, le llevábamos cena navideña a sus casas a ancianos pobres con pocas posibilidades. Esto lo hicimos por 15 años. Un abrazo, Víctor. Así es, Lester Hurtado. La gente en Nicaragua tiene miedo. Un abrazo a Víctor Blanco. Víctor, yo no sé cómo se rifa, pues, pero Víctor está en Nicaragua y a veces digo, este jodido lo van a joder, porque teníamos un amigo y un vecino que era una de las personas que se encargaba de recoger el dinero cuando yo estaba preso para llevarle la ayuda, que de la noche a la mañana le dio un infarto. Y estoy hablando de la Pilcacha, de Miguel Cuadra. Todo el mundo sabe que se murió de la noche a la mañana, le dio un infarto al hombre. Y creo que estaba viviendo ahí, cerca donde vos vivís. Ahí estaba viviendo por las Américas, Víctor. Entonces han pasado cosas, digamos, el comisionado Salinas murió de manera rarísima y era uno de mis informantes, que al año y pico de muerto lo confesé y lo dije porque hay que hacerle un reconocimiento, porque bueno, ahora ya muerto, ¿qué puede pasar? Pero murió de una manera rara, le comenzó un dolor raro, supuestamente, dice la esposa, de acuerdo a la información que era, lo llevaron y se murió al siguiente día. Y era una de las personas que me informaba. Una funcionaria, hermana de mi mejor amigo, que estuvo en la guerrilla conmigo, Marcia, funcionaria del Ministerio de la Familia, de un día para otro, supuestamente fue una bacteria, no sé qué cosa, y se murió. Entonces yo tengo que cuidar a la gente. Entonces lo mejor es que ni se aparezcan como amigos míos. ¿Y por qué? Porque es peligroso. La dictadura no perdona a nadie. Ese danielismo, ahí no hay sandinismo. Y voy a hablar de eso porque es interesante. Porque antes de meterme a los temas que traigo, para mientras llega la mayoría, ¿verdad? Imagínense que los famosos 222, que somos los primeros que Estados Unidos logró liberar bajo la presión de la sanción al oro, y en ese tiempo, para el 2022, en octubre, que comenzaron las negociaciones, que es lo que la gente no le gusta hablar, pero yo lo tengo que decir,
Pues la gente dice que la Chayo llamó, se los quiere llevar y a los días ya no trajeron. Mentira. Hubo una presión increíble y fueron cuando por primera vez Estados Unidos sanciona la exportación de oro de Nicaragua. Y en ese tiempo, hablo del 2022, creo que fue en San Pedro Sula, pero creo que fue en Honduras, porque estaba preso yo y tenía meses de estar preso y me vengo dando cuenta después de todo el rollo a través de la información, porque medio mundo trata de esconderte la información. Y cuando sancionan al oro por primera vez, que es uno de los mejores negocios que tiene la dictadura, porque no solo sacan el oro que normalmente sale, sino que hay un tráfico ilegal de oro. De repente, por decir algo, se produjo en Nicaragua, de acuerdo a las estadísticas, 1 millón de onzas de oro, pero aparecen exportando 2 millones o 1.800.000. ¿De dónde aparece? Bueno, hay un montón de zonas donde el oro se está explotando ilegalmente. Generalmente ahora casi todas estas partes de la explotación de oro ilegal se la están dando a China, porque habían concesiones de oro a particulares que hacían mucho de este trabajo ilegal de producción de oro. Entonces sancionan al oro, porque el oro desde hace varios años se ha convertido en el principal producto de exportación de Nicaragua. Siguen dándoselas de bravo, pero el ejército y la corrupción del ejército a través del IPCM, que tiene un conglomerado de empresas, tiene una inversión en Nicaragua en la bolsa de valores multimillonaria. Entonces Estados Unidos la amenaza con congelar el capital que tiene invertido en Estados Unidos el ejército de Nicaragua, y ahí es donde el ejército le dice a Daniel, espérate, este es el business de nosotros, esta es la parte que nos has dejado, aquí es donde nosotros somos reyes, ¿ya? Tenemos el comercio militar, tenemos empresas como FETESA, tenemos la empresa esta que antes la manejaba Gustavo Porras, que es donde estaba Cruz Azul y toda esta empresa de farmacias, de hospitales y además de empresas médicas previsionales, otro bisnón. Ahora lo tiene el ejército, tiene la principal importadora farmacéutica. Entonces, al sancionar al capital del ejército, entonces Estados Unidos lo amenaza, y ahí es donde nos sueltan, para que lo sepa la gente, que Estados Unidos es el que logra la libertad de nosotros los 222, y es lo que no le platican a la gente. Bienvenido, Héctor. Celulares Bamba. Y eso no se lo platican a la gente. Ay, no, que fue la Chayo, porque buena gente que llamó a la embajada para asaltarlo. No jodan. Fue porque le sancionaron al oro en el 2022 y porque le amenazaron con congelarle el capital que el ejército tenía invertido, sobre todo en la bolsa de valores, aquí en Estados Unidos. Por eso es que nos sueltan a los 222 el 9 de febrero del 2023. Miguel Ángel, bienvenido, hermano, un abrazo. Entonces, y estoy platicando todos estos asuntos porque es bueno que la gente lo sepa. Ya, porque la gente le engañan diciendo que no soltaron porque son buena gente. No, porque los puso a cagar Estados Unidos. Les tocó lo que más le duele, los billetes. Ya, el business del oro y el business del ejército. Y engañan a la gente con un montón de cosas. Es como eso ahorita. Hombre, discúlpenme. Es que como tengo más de como 10 días de no tener videos por lo que estaba malito, hay tantas cosas, pero vamos a tocar una y uno por aquí y otro por allá. Es bueno que conversemos, pero les vamos a tocar donde les duele y de todo. Un día de esto, el Carrión, creo que se llama Oscar, que me conoce, lo conozco, ahora es catedrático universitario, bueno, increíble.
porque lo conozco, ¿verdad? Pienso yo que los catedráticos universitarios deberían de ser, bueno. Pero un catedrático universitario que llega a dar clase a la universidad con una gorra verde olivo, es estupidez, ¿no? Y me reclamó porque él está ahí como contacto mío. Yo siempre, mi perfil es público, no tengo nada de que esconderme aquí en Estados Unidos. Y pone, o sea, que pone un catedrático universitario, eso demuestra o una gran ignorancia o una gran sapería. Arnulfo, bienvenido, hermano. Y pone, mi hija recibiendo su bono de bachiller que le da el Frente Sandinista. A la gran puta. Yo recuerdo, antes de caer preso, en una de las verborreas y en las diarreas orales de Guálmaro Gutiérrez, o la Guálmara como le dicen, entramos a eso, Héctor, más adelante. Viene la Guálmara y expone que aquí de los gastos corrientes quieren que bajemos. Puro show, nadie iba a pedir si ya era el tercer periodo del Danielato, comenzando el tercer periodo del Danielato antesito de 2018. Pero en los gastos corrientes están usuraceros, están el bono a los estudiantes, ya, los 1,000 pesos que le daban a los bachilleres para ayudarle a los padres a los gastos de promoción. Ni mierda, no le ayudan nada. Los chavalos se los beben en guaro, se los bacanalean en lo que sea. Menos le ayudan al papa. Entonces, no es una ayuda del Frente Sandinista. Desde que el Guálmaro lo discute y plantea que el bono al bachiller es parte de los gastos corrientes, significa que es parte del presupuesto de la República en lo que se refiere a gastos, a egresos. Entonces viene que este idiota Carrión, que me disculpe con el cariño que lo tengo, pero es que todavía sigue perdido y da clase en la universidad. Yo fuera una maravilla en la universidad, pues. Di algunas veces clases en la universidad reponiendo a algunos, no voy a decir a quiénes porque los pueden hasta joder, aunque estoy seguro que saben. Que me digan, mi hija, alguien que da clase, un catedrático, porque el que da clase en la universidad se le considera catedrático, aunque ahora cualquier cosa es. Que diga, mi hija recibiendo el bono de las 3,000 varitas que le da el Frente Sandinista por ser bachiller. Y el mae, le digo, mae, por favor, hombre, no trate a la gente como ignorante. El bono te lo da el gobierno de Nicaragua, no te lo da el Frente. Mira, y se puso malo. Un catedrático universitario. Entonces, sepa la gente que Daniel Ortega no le da un solo peso de su puta bolsa. Daniel Ortega lo que hace es robar del erario público él y su pandilla. Casi 6,000 millones va a ser este año el presupuesto de la Policía Nacional, de los cuales como 600 millones van a ser para la seguridad de la casa presidencial, de la familia presidencial. Y vayan, búsquenlo. El problema es que tenemos un gran problema, hasta los llamados opositores. Y digo los llamados porque yo me considero más opositor que cualquiera hoy en día, aun cuando mis principios, ¿verdad?, siguen siendo los mismos. Que yo ya no digo que son principios sandinistas, porque he descubierto que la libertad de expresión es algo que persigue la derecha, que es algo que persigue la izquierda, es algo que persigue el conservador. Es un derecho humano, no es un principio sandinista. La libertad de organización es un derecho
que existe dentro de los derechos humanos mucho antes que se fundara el Frente Sandinista. El estar con los más desposeídos está en Santiago 5, la Biblia, léanlo. Hace más de 2000 años. No es un principio sandinista, es un derecho humano, es un principio universal. No han inventado ni mierda. Entonces, ¿tengo esos mismos principios? Sí, pero no son sandinistas, son principios de la democracia. Un país en democracia le va a dar estos derechos a todo mundo. No porque sea pobre, sea rico, porque sea izquierdo, sea derecha, es un derecho de todos. Entonces, yo he logrado trascender a esto y ahora que estoy en este país, que me engañaron en muchas cosas, tampoco digo yo que es la última maravilla del desierto, pero conozco más de 40 programas sociales para los más desposeídos y ni uno solo de esos programas los tiene Nicaragua. Ni ninguno de los países llamados del socialismo del siglo XXI, que es el fraude del siglo XXI, es el narcotráfico del siglo XXI, el narcolavado del siglo XXI. Entonces, viene Carrión, se enoja conmigo, porque él da clase en la universidad, creo que en la que se robaron, la Politécnica, la UPOLI. Ahora se llama UNEP, no sé qué, una Universidad Nacional Politécnica, algo así. Y ahí digo yo, puta, si está con razón, está así la educación superior en Nicaragua y tiene idiotizado a los universitarios porque son centros de adoctrinamiento, no de profesionalización. Que mira, hicimos una discusión que al final me dijo, déjame que yo diga lo que quiera, pero que no te metas. Bueno, entonces no poner privado tu Facebook, porque si tu Facebook es público, ahí me vas a tener. Aunque no sea tu amigo, si es público, puedo comentar. Entonces, ¿cómo es posible que haya gente tan idiota que diga que el Frente Sandinista le dio un bono a su hijo bachiller para los gastos de promoción de 3.000 córdobas si el Frente Sandinista no te da ni mierda? El Frente Sandinista, al cual orgullosamente pertenecí como 45, 46 años, hoy es una organización mafiosa que de los municipales para abajo tiene a un poco de pendejos manipulados creyendo que Daniel Ortega es el Mesías y que en realidad son revolucionarios. Esos son los manipulados que están comiendo mierda y que ni siquiera trabajo tienen. Y el que tiene una pensión ni siquiera es de 5.000 pesos. El Frente Sandinista no te da nada. Daniel no te da nada de tu bolsa. Vayan, busquen al presupuesto de la República y allí van a encontrar los 3.000 córdobas que le dan a cada bachiller. No te los da Daniel, te los da el pueblo nicaragüense, robado, explotado, manipulado, torturado y reprimido. Ese pueblo, con sus impuestos, es el que te da los 3.000 pesos. No te los da Daniel Ortega, bachiller. No te los da el Frente Sandinista, que es una organización mafiosa hoy en día. Y me siento orgulloso en haber sido sandinista y haber pertenecido al viejo Frente Sandinista, que era glorioso. Hoy es cualquier basura. Pero el Daniel Ortega no te da nada, no seas idiota. Eso se llama clientelismo. Se recuperó la educación gratuita cuando llegó Daniel Ortega, espérate. En la famosa autonomía escolar era voluntario dar 10 pesos, 20 pesos y a nadie corrían del colegio porque no los dieran. ¿Se acuerdan? Que le inventó aquel otro idiota, el Humberto Vélez. Aunque esté en la oposición hoy, me vale pelero, no es santo de mi devoción. Entonces, para que vayan avivándose. El Frente Sandinista no te da nada, acaso que el Frente Sandinista es una organización mafiosa que chupa del Estado. Hay un sector como los grandes funcionarios
que dan al Frente Sandinista un porcentaje de entre el 5 y el 10% de su salario, como los diputados, como los ministros, los jefes de direcciones. O sea, pagan el diezmo para mantenerse en el cargo. Y la mafia partidaria, mantenerla. Entonces no anden engañando a la gente que el Frente Sandinista te da. No, te lo da el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo es el que paga todo. Yo siempre se lo he explicado. El que vende maseca en Nicaragua, la gran distribuidora, se lo vende a la distribuidora del departamento. Se los vende a las pulperías, la pulpería se la vende a la tortillera. La tortillera se la vende al pueblo, que es el que come tortilla. Y ese que come tortilla paga 2 pesos la tortilla para que compre los 2 sacos diarios de maseca a la tortillera, y ahí en esa tortilla, el más palmado que compró las 10, 20 pesos de tortilla, pagó el impuesto de la pulpería, de la distribuidora y del empresario que la produce arriba en la industria. El de abajo que compró. Entonces el pueblo de Nicaragua, el que te da los 3,000 pesos. No seas come mierda creyendo que te los da Daniel Ortega. Eso se llama clientelismo para engañar a pendejos. Y el Frente Sandinista no te da nada. Es un partido político que no produce nada. Que más bien tiene a más del 50%. El otro día le saqué el listado de las miles de personas que a través de Banpro reciben el pago como funcionarios del Frente Sandinista desde el Seguro Social. Como que fueran funcionarios del seguro o de mi familia. Y es decir, al secretario político Alejandro Cruz, un cerote cualquiera que gana como 16, 18 mil pesos, es el secretario político del Frente Sandinista y su salario le sale como que fuera empleado del seguro. Hasta eso más, a la mafia del Frente Sandinista la mantienen con el dinero del Estado. Y yo se los he demostrado y les he sacado los números de cuenta donde les pagan, los números de tarjeta donde les pagan, y al que más le pagan es otro que tiene unas empresas millonarias. De todos encabeza la lista es Rodolfo Castillo Payín, uno de los segundos de Lenin Serna, que dirige los crímenes en Nicaragua, que gana ahí como 130,000 córdobas mensuales por ser funcionario del Frente Sandinista. Es decir, que hasta los funcionarios del partido le pagan con el erario público. Aun cuando este tipo de funcionarios como Payín, que es Rodolfo Castillo, tiene empresas millonarias. Así funciona, es una mafia. Entonces no te están dando. Bienvenido, Libertad Chalón. Necesito hablar con vos, Libertad Chalón, después del video. Sergio, bienvenido. Héctor. Entonces, eso se lo tiene que ir metiendo la gente en la cabeza. Usura cero. Igual. Todos estos programas son negocios, pero que se financian con dinero del gobierno. Y la gente diciendo el Frente Sandinista, el Frente no te da ni mierda, el Frente no produce ni tiene capital, más bien le está chupando los salarios de los secretarios políticos, de los principales funcionarios a nivel municipal, departamental y nacional del presupuesto de la República. Bueno, entonces vamos a entrar a lo otro, que es lo interesante. Dentro de los 222, que solo somos 221 ahora, que somos los primeros que logró liberar Estados Unidos, y digo 221 porque una persona muy, muy amable, muy campechana, a quien yo mismo lo critiqué sin conocerlo, se llama Michael Haley, que era el presidente del COSEP, pues ya murió. Murió de una manera rara, decidió ir de Estados Unidos, porque tenía nacionalidad norteamericana también, a Panamá, y no le dio un infarto en 2 años preso.
y le dio un infarto recién liberado en el Chipote, del Chipote, en Panamá, rarísimo, ¿verdad? Entonces somos 221. Pero de estos hay un grupo de 6, más o menos, entre los que se cuenta un idiota que es de mi pueblo, que todo el mundo sabe que nadie lo quería y nunca hizo nada por el pueblo, mucho menos la oposición, y todo el mundo sabe que tiene más de 20 años de trabajar para la seguridad del Estado y que su familia ha chupado la teta. Un hermano de él dirige una empresa que se llama Compare, que tiene ganancias millonarias, que le vende café, que le vende frijoles y todo a Enavas y al Programa Mundial de Alimentos. Y ahora está aquí, pues, porque estuvo preso, pero nunca lo sacaron de la chácara, nunca llegó al Chipote, podía oír noticias, un día lo confesó, o sea, leía, hacía manualidades para que su familia, supuestamente, ¿qué preso político tenía eso? A mí mi familia me llevó, como en julio, la Biblia al infiernillo. Se robaron una Biblia que valía 1000 córdobas, nunca me la entregaron, porque ningún preso político tenía derecho a leer, aunque ellos la autorizaron para darle creer a la gente. Mi hermana llevó la Biblia, 1000 varitas en Nicaragua, pues ya pesaban hace 2 o 3 años cuando estaba preso. Pero él podía leer, oír radio. ¿Qué preso político podía hacer eso? Y aquí vienen dándoselas a creer. Entonces hay un grupito que encabeza este idiota que me ataca constantemente y saca fotos cuando yo andaba con la bandera del frente. Yo no me siento avergonzado de mi militancia sandinista. Me siento orgulloso de la manera que yo ejercí mi militancia sandinista. Así es que me saquen con bandera, me saquen en campaña, me vale virga, porque yo ejercí honradamente. ¿Por qué? Porque precisamente yo me hago enemigo del danielismo exigiendo que se cumplieran las normas del Frente Sandinista, exigiendo que se cumplieran los estatutos del Frente Sandinista, que después del 2006, que ganan las elecciones, se los apartaron y comenzaron a nombrar todo de dedo, violando los estatutos. Y por el reclamo de que se cumplieran los estatutos es que yo organizo de manera independiente al sandinismo histórico y me hago independientemente del frente, y todo el mundo lo sabe, ahí están los videos, y por eso pues me echan preso. ¿Cuándo renuncio a mi sandinismo? Cuando estoy preso, porque me doy cuenta que he sido estafado política, ideológicamente, y por eso no me da vergüenza que alguien me señale de que yo milité como sandinista. No, me siento orgulloso, porque en el 76-77 solo el que tenía la conciencia y ser capaz de dar la vida por el pueblo nicaragüense se metía a sandinista y a luchar contra el somocismo. Y por eso me siento orgulloso y no tengo... bueno, que yo no apoyé las... ¿Por qué tenía que apoyarla? La gran mayoría del pueblo no apoyó en el 2018. Más de la mitad de esas marchas eran infiltrados del sandinismo. El hecho está de que algunos que participaron en esas marchas, que eran de la juventud sandinista, aquí están en Estados Unidos y hoy me atacan, cumpliendo misiones de la dictadura. Entonces, de eso, bueno. Entonces, el problema más serio no está en que denunciemos, ¿no? Yo denuncio para hacer conciencia dentro de la estructura sandinista que está en Nicaragua. Pero que hay un montón que supuestamente son dirigentes, que es lo que quería entrar a las mentiras de la oposición, entre comillas, y a las verdades, entre comillas, del sandinismo. Y es lo que la gente no quiere entender. Aquí a nosotros pareciéramos un experimento de la dictadura y de los dirigentes mediáticos de la oposición, y le digo oposición a los que no son oposición y que para mí son agentes de la dictadura. ¿Cómo es posible? Hay un grupo, no les voy a explicar detalles, de los 222
que no tiene ni siquiera la mitad de los 222, porque la mayoría se ha ido, donde tratan de mantenerlo alejados de la realidad, y algunos iluminados le viven publicando en el grupo de WhatsApp que se está dando esto, que la maestría tal, bueno, que el organismo tal condenó, que participe en un cónclave que ve eso. A ninguno de estos dirigentes, a ninguno de los miembros de ese grupo le dice que hay que seguir luchando. Casi a todos los tienen enganchados con que le den seguimiento a nuestro asilo. Entonces, la preocupación a la que lanzan a algunos de los miembros de los 222 es al asilo. Y si no nos dan el asilo, el presidente Trump dice esto y dice lo otro. Cuando fue presidente, jamás deportó lo que decía que iba a deportar. Se dedicó más a mejorar la economía. ¿Por qué? Porque él es un empresario, él prácticamente no es político. ¿Quién es el presidente que más ha expulsado en la historia de Estados Unidos, que más ha deportado? Obama. Vayan, búsquenlo. Entonces, que nos va a quitar el asilo. No, hombre, Estados Unidos es un país de leyes. Y ningún presidente aquí pasa sobre la ley, aunque sea presidente. Pero además hay otros organismos, como la Reserva Federal, que a veces tienen más decisiones que el presidente. Entonces, la gente tiene que irse culturizando políticamente, porque casi somos 1 millón de nicaragüenses los que hemos venido del 2018 para acá a Estados Unidos, y los manipulan con esto, con lo otro, pero ninguno de esos dirigentes que trata de mantener preocupado a los 222 o a otras personas impulsa la lucha, organiza la oposición. No tenemos 2 años, yo voy a cumplir 2 años que vine con los 222 y con los principales dirigentes mediáticos. Y digo dirigentes mediáticos porque hoy en día me estoy convenciendo que no son dirigentes de ni mierda, sino que son dirigentes de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación también se benefician, o no todos, pero un sector que tiene financiamiento de fundaciones internacionales y tiene 100,000, 200,000 seguidores un programa y les dan dinero. Pero no informan, dan noticias. Y estos medios de comunicación le siguen dando espacio a 10 personas que son las mismas que andan por 20 medios de comunicación haciendo exposiciones, y solo ellos existen. Alguien que denuncie realidades y que en realidad quiere hacer oposición a la dictadura no tiene espacio en esos medios de comunicación. A ver, aquí ahorita hay como unos 30 viéndome, por lo menos públicamente, ¿verdad? Yo sé que hay centenares. Yo les pregunto a alguien que me conteste de ustedes, de los que está allí, ¿saben lo que es la GECON? G-C-O-N, GECON. ¿Saben lo que es? Significa Gran Confederación Opositora de Nicaragua. No lo saben. Esta gran confederación opositora es la que tiene más plataformas opositoras, porque ahí no habían 10 plataformas opositoras en Monteverde. Lo que hay son que ya ni siquiera se pronuncian. Son personas conocidas. A ver ¿quiénes son los que están en la unidad azul y blanco, en la coalición no sé qué cosa? Nadie sabe quiénes son, pero por lo menos en la gran confederación opositora hay más de 20 plataformas.
Pero estos andan buscando la unidad y buscando un plan alternativo a la dictadura. No les dan espacio en los medios de comunicación, ni en Café con Vos, ni en La Mesa, ni mucho menos Santiago Aburto. ¿Por qué? Porque solo a los mismos, los 4 o 5 hijueputas que dicen que son los líderes, que no lideran a nadie, que tienen ONG en Estados Unidos, que están en universidades en Estados Unidos, esos son los únicos que salen. Pero esos que desde abajo han venido organizando, no les dan espacio. Entonces esas son las mentiras de la oposición. ¿Cuáles son las verdades de la dictadura? Santiago Aburto, Álvaro Somoza. Los Somoza se amarraron con Daniel Ortega y Lenin Serna y le arrancaron $50 millones como indemnización a los Somoza, que tenían capitales robados, que tenían asesinatos, toda esa familia nefasta, igualita que la familia Ortega Murillo. Y de eso creo que le dieron 20 millones a Lenin Serna y Daniel Ortega. Como indemnización le arrancaron $50 millones al Estado nicaragüense. Entonces, Álvaro Somoza es uno de los beneficiados y hasta el 2022 salió de Nicaragua. Y llegó en los 90 a hacer negocios, a poner arroceras y esto. Y estuvo desde el 2006 hasta el 2022 con la dictadura de Daniel haciendo negocios en Nicaragua y nunca nadie lo confiscó. Y cuando se salió en el 2022 de Nicaragua, había vendido todo. Y ahora anda levantando, queriendo poner a la familia Somoza como la última maravilla, sabiendo que es una familia de criminales que produjo 50.000 muertos. Hasta el 79. Santiago Aburto se alió con él. Después se pelearon, pero fue una estrategia porque a ambos los dirigen los organismos de inteligencia de la dictadura danielista para ver si agarraban gente de por aquí y por allá que no estaba conforme con uno ni con el otro. Santiago Aburto llegó a ser diputado porque en el 2011, porque la dictadura sí lo quiso, porque después del 2006-2007 que agarró el poder Daniel Ortega, el que llega a diputado, aunque se haga pasar como opositor, es el que quiere Daniel Ortega y su pandilla que llegue. Y fue 5 años diputado, chupó la teta, eran 29 opositores que habían salido de la alianza PLI-MRS, a toditos le quitaron la diputación, menos a Santiago Aburto, que renunció a la bancada opositora y se alió a la bancada del Frente Sandinista. Y ahora aparece aquí como gran opositor después de que fue presidente de la Federación de Estudiantes de Secundaria Sandinista en los 80 en Cebaco. Y andan promoviendo que esta es la lucha de los verdaderos antisandinistas, cuando los sandinistas honestos tienen muchos años, la gran mayoría y otros pocos, que ya no están en el danielismo. El danielismo que solo tiene un techo del 12%, entre los cuales del 7 al 8% no son sandinistas, y le han quedado algunos cuantos ignorantes del sandinismo histórico con más bajo nivel cultural enganchados, muchos de ellos manipulados, que son los que sirvieron hasta de paramilitares. Entonces, entre las verdades de la dictadura es, a través de agentes como Álvaro Somoza, como Santiago Aburto o el grupito del tranque de Miami, crear un nuevo pleito queriéndole lavar la cara a Álvaro Somoza al somocismo, igual que Santiago Aburto, de que este es un pleito de sandinistas y somocistas. La mayoría de los sandinistas de los 80, bueno, que la guerra, que los muertos. En esa guerra de los 80, criminales hubieron dentro del sandinismo, de los militares sandinistas, como dentro de la contra. Son cantidades de las fotos de las contras que mandó
comunidades degollando campesinos, igual que lo que hacía el ejército. Y es por eso que siempre se los he explicado, que negociaron entre el 88 y 89, yo ya no estaba en Nicaragua, estaba en un curso en Alemania, que iban a ir a elecciones y negociaron la amnistía para los dos lados, porque había criminales y violadores de los derechos humanos en la contra, como en el ejército sandinista. Por eso es que hay amnistía para los dos lados y por eso es que te encontrás un montón de jefes contra hoy aliados de Daniel Ortega y millonarios. Ambos se amnistiaron. Ambos fuimos víctimas de dos potencias que en ese momento Estados Unidos tenía una posición atrasada, no como hoy que encabeza la política de democracia y derechos humanos, no como hoy que eliminó las dictaduras militares de América Latina y los gobiernos dictatoriales militares que existen hoy en América Latina son los prorrusos, los proiraníes, los prochinos, llámese Cuba, Venezuela y Nicaragua. Es decir, de lo que se le señalaba a Somoza, los tres regímenes que existen de dictaduras político-militares son las prorrusas, las prochinas, las procubanas, que son Cuba, Venezuela y Nicaragua. Es decir, ya no existen dictaduras militares desde hace algunas décadas, sobre todo desde que se creó la Carta Democrática Interamericana de la OEA, que se aprobó a instancias de Estados Unidos, y por eso es que ya no se permite que por la vía armada nadie pueda alcanzar el poder en América. Entonces tratan de revivir la guerra de los 80 cuando fuimos víctimas de dos potencias, un Estados Unidos atrasado con dictaduras militares, la de los Videla, la de los Pinochet, todavía en los 80, Pinochet murió en los 90, la de Stroessner en Paraguay, la de aquel nombre raro en Brasil, la de López Arellano y después el otro y el otro en Honduras, la de Ríos Montt en Guatemala, la de Arena y toda esa pandilla en El Salvador. Todas esas dictaduras militares las hicieron desaparecer y eran de derecha. Entonces, ahora la derecha es lo más tuanis. Mentira. Ni es más tuanis la derecha, ni es más tuanis la izquierda. Ese tipo de planteamientos ideológicos los están tratando de revivir y uno de los encargados principales de eso es Álvaro Somoza y Santiago Aburto y uno que otro de los 222. Y aquí la guerra es contra los sandinistas, no importa si tengan 20 años de ser opositores a Daniel Ortega. Entonces, ¿cómo, hijo de puta, vamos a salir de una dictadura del danielismo cuando los principales opositores son los mismos sandinistas? Y querramos o no, entre el 38 y 40% de los nicaragüenses son sandinistas, de los cuales ni siquiera un 8% hoy apoya a Daniel Ortega. Pero entonces sacan a revivir lo de los 80, que ya se había superado en el 90, porque ambos, como decía Aniceto, ambos dos juntos a la vez se habían amnistiado y quieren revivir ese conflicto de los 80, retrotrayendo el pleito del 2018 a 20 años atrás, a 30 años atrás, a 34 años atrás. ¿Para qué? Para mantenernos divididos. Y esa es la estrategia. Y como el chino denuncia esto, pues esto no le conviene a ciertos dirigentes mediáticos supuestamente opositores. Entonces, esa es la verdad. Quieren revivir el pleito de somocistas sandinistas o de sandinistas
y antisandinistas de los 80, cuando este pleito es del 2018 para acá, degenerando y pervirtiendo el verdadero sentido democrático de la lucha del 2018 contra la dictadura de Daniel Ortega. Que yo no lo haya entendido en el 2020, en el 21, eso es paja. Si hubiesen sido mayoría, se hubiera caído la dictadura de Daniel en el 2018. No, en esta etapa, igual que pasó en 19 años de lucha contra Somoza, hubo somocistas que se fueron transformando, fueron haciendo conciencia. Al final, el pueblo en su mayoría, en más de un 80%, se volteó contra Somoza y muchos fueron somocistas. Pero aquí vos no puedes ponerle el dedo a alguien porque fue sandinista si no ha sido criminal, ¿qué? Ah, no, pero hay que pervertir todo el sandinismo, incluyendo más de un 40% de los nicaragüenses que es sandinista, aunque no sea danielista. Entonces ese es el pleito al que nos quieren meter y que nos quieren engañar. ¿Para qué? Para mantenernos divididos, y ese es el trabajo que hacen los organismos de inteligencia del danielismo aquí en Estados Unidos. Y cualquiera que salga con una propuesta tratan de desprestigiarlo, pero además tratan de meter mentiras. Pues a mí me dicen paramilitar. Todos los colegas saben que desde antes del 2018 yo estuve en silla de ruedas, anduve con un bastón. Es más, en 2 actividades de los niños me subieron en silla de ruedas a la tarima de la actividad que les hacía en diciembre a los niños. Pero todo el mundo sabe que todos mis videos eran ahí, que defendía al Frente Sandinista el 2018, y cuando lo he negado. La mayoría del pueblo nicaragüense estaba enganchado por la propaganda de Daniel Ortega, incluyéndome, que era un golpe imperialista, porque creíamos en esa idiotez. Hoy otros se dedican solo a acabar al sandinismo, que hoy apoya a la oposición, pero para mantenernos divididos. ¿Por qué? Porque el sector que viene del Frente Sandinista y que hoy está en la oposición tiene más huevos, más decisión, más capacidad para enfrentar al danielismo, y hay que desprestigiarlo, hay que acabarlo y no hay que unirse. Pero ¿a quién le conviene eso? A la dictadura. Y a eso me refería, a las mentiras de la oposición, entre comillas, y a las verdades, entre comillas, de la dictadura o del danielismo. El otro problema más serio de estos dirigentes o pseudo dirigentes de la oposición: ninguno quiere organizar a la oposición. A ver, con el respeto que se me merecen los 3 dirigentes que yo más he apoyado desde que salí o que apoyé: Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Medardo Mairena, que es el que más ha trabajado, es el único que ha hecho directivas en distintas ciudades de Estados Unidos. Los otros no ha hecho nada. Bueno, por cierto, mañana va a estar Maradiaga, va a estar aquí en un lugar dando Medardo. Yo no voy a poder estar, me comuniqué con él ayer y antier, va a estar por ahí y va a estar 2 o 3 días aquí por Los Ángeles. Para los que quieran acompañarlo, va a hacer una exposición el día de mañana, y el 8 va a estar en una Purísima, creo que se ve el 9. Bienvenido a Los Ángeles, pues, a Medardo Mairena. Pero mi pregunta: ¿a quién representa? ¿A quién representa? Juan Sebastián puede pertenecer a una organización, lo quiero mucho, pero ¿cuáles son los miembros de su organización? ¿Tiene 100? No los tiene. ¿Tiene 500? No los tiene. ¿Tiene 1000? Mucho menos, ni el otro. Si aquí el único que tiene más gente por el movimiento campesino es Medardo, pero tratan de verlo como menos, supuestamente por su nivel cultural. Pero ninguno está preocupado por organizar a la oposición. Habemos más de 1 millón de opositores aquí, en Estados Unidos.
que si comienzan a hacer por ciudad una directiva de la oposición, en unidad, nos movilizamos y desde aquí, al vernos movilizados, vamos a moralizar a Costa Rica, a España, que es el segundo, son los segundos destinos donde está la oposición. Y al ver esa oposición movilizada de centenares de miles, vamos a movilizar y a moralizar al antidanielismo que hay dentro de Nicaragua, pero ninguno está preocupado por eso. Están preocupados por salir en los periódicos. Ah, bueno, y se los dije, van a ver, unos días van a hablar de la reforma. Todos salieron para cuando las reformas constitucionales, ya se olvidaron de la reforma. Nadie quiere organizar, hay que organizar a la oposición. Tienen tantos años en la oposición, solo tienen maestrías, duchos en esto y lo otro, y no tienen un plan alternativo a la dictadura. ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que se le ofrece al pueblo? ¡Ni mierda! Si ni siquiera se preocupan por organizar al exilio, que es más fácil y es más de 1 millón que estamos fuera. Tampoco tienen un plan de lucha contra la dictadura, tampoco tienen un plan alternativo que ofrecerle al pueblo ante el plan de gobierno que tampoco existe en la dictadura. No existe. ¿Cuál es la alternativa que se le ofrece a Nicaragua de parte de la oposición? ¿Cuál es? ¿Cuál es el gobierno? Yo me pregunto, llaman a unas elecciones libres, garantizados por la comunidad internacional. ¿Quién hijo de puta va a ir a votar por la oposición si ni siquiera la han organizado? Ni la quieren organizar. A eso me refiero. Y en cualquiera que señale esto, ya le ponen el dedo. Y los medios de comunicación te aíslan. Vieran qué interesante. Yo porque vivo en este mundo. Entonces, un llamado a los dirigentes de la oposición, nuevamente, a organizar al exilio, a presentar un plan de lucha y un plan alternativo. A ver, ¿qué ofrecen? ¿Qué ofrecen? ¿Cuál es la alternativa ante la dictadura? Que las reformas, todo el mundo sabe que es un adefesio jurídico constitucional la reforma. Que el habernos quitado la nacionalidad, todo el mundo sabe. Que torturan, todo el mundo lo sabe. Y anda repitiendo lo mismo. Ajá. Pero ¿qué nuevo le traes a Nicaragua? ¿Qué esperanza hay en esta oposición y sus dirigentes? Si ni siquiera se preocupan por organizar a la oposición misma y más bien promueven grupúsculos para mantenernos divididos y atacar a cualquiera que se atreva a decir esto que estoy diciendo. Atacándome a mí porque era sandinista y cuando yo he escondido mi pasado sandinista, les digo, me siento orgulloso de la manera que lo... Ahí estaba recibiendo de varias madres. Hasta lloré. Cuando desde que caí preso hasta hoy pasó, porque estamos en diciembre. Chino, desde que caíste preso, nadie se acuerda de nuestros hijos, de los hijos de los pobres. Nadie le hace una actividad navideña a los hijos de Condega. Lloré. Y viene un idiota aquí que nunca hizo nada. En Condega no pasó nada, nadie tuvo peligro de nada. En 2018, nada pasó en Condega. Ni un peligro hubo. Un idiota farsante, que nadie lo quiere, ni la oposición misma, atacándome por todos los planteamientos que hago. Entonces, no me voy a dar cuenta que le está haciendo el juego a la dictadura. O sea, ¿quién va a andar preocupándose porque digan que el chino es sandinista? Si yo mismo lo digo, yo milité en el Frente Sandinista 40 y pico de años. Y lo hice de manera honesta. Y me peleé con el danielismo porque violaron los estatutos. Y me echaron preso porque les comencé a organizar el sandinismo histórico de manera independiente. Y abandoné el sandinismo hasta que estaba preso. Toda la vida lo he dicho. ¿Cuándo lo he negado? Pero nadie me puede decir criminal,
ni ladrón, ni cosa por el estilo. Por gran cantidad de años, esa actividad que le hacía a los niños de Condega no permitía que mis hijos estrenaran en Navidad ni en 31, porque el dinero para estrenar, para cenar y para las fiestas de diciembre de mi familia, lo dedicábamos a esos niños pobres que les dábamos esos juguetes, junto con mis amigos que daban la mayor cantidad, porque una vez dimos más de 3,000 juguetes y más de 3,000 comidas. Y una fiesta que siempre llevaba 2 conjuntos. Y todo eso salía del esfuerzo de mi familia y de mis amigos. Por eso la actividad se llamaba El Chino y sus amigos por los niños de Condega. Y jamás me dio un peso al Frente Sandinista. Y eso fue uno de los grandes pleitos, porque querían que yo le echara los méritos de esa actividad al sandinismo, porque yo era militante sandinista, y yo les dije que no. Edwin López, bienvenido. Ever, bienvenido. Cecilia, Sergio. Dice, las posibilidades, ya vamos a ir saliendo. Las posibilidades, dice aquí uno de una... Yo pienso que sí, que se puede dar una guerra social, y cuando digo una guerra social, no meramente estamos hablando de un enfrentamiento armado. Y quiero terminar con esto que va a molestar a varios. Yo pienso que algunos dirigentes de la disque oposición, denme un toque. Ay, madre mía, todo este el agua. Sí. Yo pienso que algunos dirigentes de la disque oposición, consciente o inconscientemente, le hacen el juego a la dictadura. Cuando nosotros salimos de Nicaragua y nos liberaron, pues fíjense que no hallaba la hora, porque 2 años Daniel Ortega propuso, llévenselo, ahí están, llévenselo, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque lo que hizo fue echar a las figuras más reconocidas presas. En el caso mío era porque les estaba debilitando el sandinismo, yo no era parte de la oposición clásica, sino que era parte de la disidencia de la línea oficial del sandinismo. Entonces nos sacan, sacan a los 135, sacan a los curas, y a ninguno de nosotros nos impulsan a seguir luchando contra Daniel Ortega. La mayor parte de los dirigentes y los personajes conocidos, aún dentro de los grupos privados que tenemos de los 222, a lo que nos impulsan es a ir acomodando nuestra vida en Estados Unidos. Ni siquiera hablan de lucha contra la dictadura, ni una alternativa contra la dictadura. Siempre nos están preocupando si nos van a dar o no nos van a dar el asilo, si vamos apenas a cumplir 2 años. Muchos los que tenemos es a 1 año y pico de haber solicitado el asilo. Entonces andan preocupando cuando aquí hay gente que tiene 7 y 8 años, ¿verdad?, que está solicitando asilo y su estatus legal es solicitante de asilo, y no les han resuelto el asilo, y nosotros no tenemos 2 años y nos ponen en la cabeza que el asilo aquí, que el asilo ahí. Entonces lo que tratan es de hacerte preocupar de que si te dan el asilo o no te lo dan. Al final de cuentas, el asumir la nacionalidad española está abierta para el que lo quiera. Lo que pasa es que yo tengo miedo de España como tengo miedo de Costa Rica. Por eso he preferido Estados Unidos, para mí es más seguro. Pero aquí lo que estoy viendo es que hay gente de esos mismos que nos liberaron. Imagínense, no teníamos ni un mes de estar aquí cuando varios en distintos grupos ya estaban organizando y buscando cómo les autorizaran sus propias ONG. Y ya están varios. Algunos ya se las autorizaron,
Otros están organizando y buscando cómo les autoricen su ONG de los 222. ¿Cómo no se me van a volver sospechosos si no tenían un mes de estar aquí cuando ya estaban haciendo eso? Entonces te das cuenta de que están acomodando su vida. Me decía un padre X, desgraciadamente parece que muchos no quieren abandonar sus comodidades y pareciera que ese es el modus vivendi. Tener sus ONG aquí en Estados Unidos, reconocidas por Estados Unidos, y no provocar ni impulsar la lucha contra la dictadura. Y mantenerte en zozobra al que tiene menos nivel cultural o menos conecte político, social o económico en Estados Unidos, chiviado que no te pueden dar el asilo y que preocúpate por el asilo. Pero hay otros que también se metieron en el aventurerismo. En el caso de algunos tranqueros, hay hasta delincuentes aquí que venían, porque aquí hay que ser claro. Imagínense, aquí hay como 6 de los 222 que ya estuvieron presos aquí por problemas contra el orden penal de este país. Y son de los que más me atacan, que es lo más bonito. Pero yo estoy aquí porque estaba luchando contra lo que se estaba dando dentro del propio sandinismo y caigo preso por eso, por exigir los estatutos, y me doy cuenta que todo lo que hay en esos principios son históricos, son derechos humanos y no es sandinismo. Entonces abandono el sandinismo, asumo una posición por la democracia. ¿Cuál es el problema? Y porque planteo esto, me atacan 6 personas. Dentro de ellos 3 que han estado presos ya aquí en Estados Unidos. Y otros que han chupado la teta en Nicaragua, con familiares con cargo de viceministros y alcaldes. Entonces, mientras estos dirigentes no se preocupen por organizar el exilio, por plantear una alternativa político-económica ante la dictadura, seguirán siendo sospechosos. Mientras estén tratando de hacernos ver que busquemos cómo acomodar nuestra vida aquí y no buscar alternativas para que podamos volver a Nicaragua, seguirán siendo sospechosos. ¿Por qué? Porque le están quitando el dolor de cabeza a la dictadura, que somos aquellos que hemos criticado de frente lo que no nos parece de una u otra acera. Yo lo hacía dentro del mismo sandinismo, hoy en la acera de enfrente, y otros lo hacían desde la oposición antisandinista de manera honesta. Todos esos hoy somos aislados. ¿Cómo no van a ser sospechosos? ¿Quieren dejar de ser sospechosos? ¿Quieren que en realidad la oposición, confiemos en ustedes? Hagan algo nuevo, propongan algo nuevo. Y sí, Nicaragua puede ser una guerra social si estos dirigentes, si estos medios de comunicación le dan espacio también a otras personas. Y por eso es bien difícil una conmoción social en Nicaragua, porque las cabezas más visibles han sido sacadas del país, han sido desnacionalizadas, despatriadas, confiscadas. El terror con leyes y adefesio jurídico impuestos dentro del país, eso lo hace más difícil. Y estos piches, disque dirigentes de la oposición, en vez de promover la rebeldía, la resistencia cívica, nos está diciendo a aquellos que queremos en realidad terminar con esa dictadura, que nos acomodemos en Estados Unidos, que estemos preocupados por el asilo y que no nos preocupemos por Nicaragua. Es más, tratan de que ni lo mencionemos. ¿Cómo no van a ser sospechosos? Y creo que es tiempo de que la gente aquí en Estados Unidos, donde está la mayoría de la oposición, reaccione en lo que les estoy diciendo y que no los manipulen con un cuento antisandinista o antisomocista, porque esas son etapas, como dicen en derecho, ya precluidas del proceso. Más del 40% de la oposición activa
viene del sandinismo. Y es la corriente política más fuerte dentro del país y fuera del país. Los liberales no son del 10% porque quedaron colorados. Los conservadores ni siquiera existen. Y lo que existe es un porcentaje de más de un 50% de antisandinistas variopinto, pero de antisandinistas oficialistas. O sea, del antisandinismo oficial o contra el sandinismo oficial. Agarrado delincuentes en Los Ángeles. Yo conozco delincuentes de Nicaragua que andan aquí haciendo el mate, que son opositores, pero para atacar a cualquiera que en realidad se oponga a la dictadura. Y lo comencé a descubrir por más de un año y los tenemos con nombres y apellidos. Otra cosa, para aquellos que andan de idiotas queriéndonos atacar a cualquiera que haya venido del sandinismo, los Estados Unidos tienen una comunidad de inteligencia la mejor del mundo. No solo es la CIA, no solo es el FBI, no solo es la ANS, es una comunidad amplia de inteligencia que sabe quién es quién en todo el mundo. Por eso a mí me da risa. Mandémosle a Marco Rubio esta foto donde el chino sale con una bandera del frente. Y cuando he negado yo que era militante del frente, no jodan, pendejo. Pero hago más que cualquiera que esos que dicen que no fueron del frente y lo son clandestinamente, como Santiago Aburto, como Alexis Peralta y otros delincuentes, y el mismo Álvaro Somoza. Ellos nos mantienen divididos y yo ando buscando la unidad. Lo único que yo no soy dirigente ni tengo cobertura de los medios de comunicación. Pero qué triste ver de que les interesa más bien que se mantenga per se, o sea, por los siglos, este tipo de lucha y este montón de gente en el exilio para poder vivir de eso, algunos medios de comunicación y algunos dirigentes políticos que no quieren en realidad terminar con la dictadura. ¿Alguna pregunta, Héctor? Sí, más o menos creo que te aclaré de que sí es posible una guerra social, pero no tenemos los dirigentes que tengan los huevos necesarios ni la intención de hacerlos. Vieran la preocupación de 6 personas de que yo me salga de un grupo que no es ni la mitad de los 222, pero se cree que es el grupo de los 222 porque precisamente digo estas cosas, porque tratan de mantener alienados y engañados y manipulados al grupo de los 222 que están en ese grupo de WhatsApp, para que no abran la boca, para que no digan nada, para que no hagan una propuesta de lucha y solo estén preocupados si les van a dar o no les van a dar el asilo, que si van a tener más adelante residencia, cuando la preocupación principal debe ser la lucha contra la dictadura, regresar a Nicaragua. Esa debe ser la preocupación, pero aquí hay muchos que creen que la gente es pendeja y no les va a agarrar la seña. Pueden apendejar a la gente, pero siempre va a haber alguien como el Chino Enoc que los va a buscar cómo aclarar para que no anden maniobrando a la gente para mantenerla callada. Héctor, ¿qué querés decir? ¿Hay programa basura? No entiendo qué querés decir con eso. Entonces, esa es una verdad. Mientras yo no vea a ninguno de esos dirigentes buscando cómo organizar el exilio, cómo organizar, porque tienen la capacidad económica y movilizativa para poder organizar el exilio en función de una resistencia desde afuera. Porque la gente
que está allá adentro tiene la esperanza en la gente que está afuera. Y eso todo el mundo lo sabe, porque adentro no es que sea imposible, es que es difícil. Y alguien me decía el otro día, un amigo de los medios, Chino, no te eches a los medios encima. Y a mí qué me importa si siempre le he tenido encima. Yo no soy por los medios de comunicación, yo soy porque soy yo. Porque me enfrenté al danielismo en Nicaragua dentro del propio sandinismo. Y aún así, siendo militante histórico del Frente Sandinista, me echaron preso por denunciar la corrupción, por denunciar la injusticia, por denunciar la violación a los estatutos. Así es que lo que hay que es organizar, organizar y organizar. Y eso es lo que no quiere que se haga la dictadura. Por eso tienen a Santiago Aburto queriendo revivir el pleito de los 80, por eso tienen a Álvaro Somoza queriendo revivir el somocismo, para convertir esto en un pleito entre somocistas y sandinistas viejos, entre izquierda y derecha. ¿Por qué creen que Europa, el continente más viejo y más civilizado del mundo, no es de derecha, todo es socialdemócrata? Estados Unidos no es de derecha, es socialdemócrata, tiene 40 y pico de programas sociales para la gente más desposeída, es socialdemócrata. Y aunque anden en pleito, porque eso es parte de la campaña, que los demócratas comunistas, que los otros de derecha no sé qué cosa, no. Estados Unidos se guía por leyes, leyes fuertes, constitución fuerte. Y eso es lo que necesitamos. Para eso necesitamos un ejército diferente que al que tenemos, que le rindió el charro a Daniel Ortega y que son los mismos jefes en casi 20 años que tienen el poder nuevamente Daniel Ortega. Necesitamos una policía diferente, no a sinvergüenzas. Y eliminar al paramilitarismo, que ahora hasta lo constitucionalizaron en las reformas constitucionales. Y eso es, por eso es que han sacado a las cabezas visibles, y estos dirigentes tratan de mantener escondidas las cabezas visibles, y los medios de comunicación no le dan espacio a otras personas que no sean los 4, 5, 6 o 10 personas que tienen 2, 3 años de andarse paseando por todos los medios de comunicación en el exilio diciendo la misma mierda, pero no proponiendo, pero no haciendo alternativa, mucho menos organizando. Y los medios de comunicación, en un gran porcentaje, se prestan a eso. Entonces necesitamos medios de comunicación como los de los 70, que se ponían a luchar contra la dictadura y no a mediatizar la lucha. Y al que le pique, que se rasque, como decía alguien. ¿Alguna otra pregunta? Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Patria libre para vivir. Viva Nicaragua, pronto libre. Decía el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Daniel, Sapera, Rosario, Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima.